School of Hollywood. 8 de la mañana con 38 minutos, está el 8:38 acá en Magallanes. En el resto de Chile, 7 de la mañana con 38 minutos, está en línea la senadora Carolina Goich. ¿Cómo está, senadora? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, Mauricio. Un gusto saludarte a ti, como siempre, a todos los amigos y amigas de Polar. Conversábamos fuera de micrófono con la senadora que a todos nos cuesta adaptarnos, entender, incluso hay gente que simplemente no lo entiende hasta este momento, el cambio en los formatos de la entrega de información, del registro de contagios, de fallecidos. Senadora, ¿le pasa a usted lo mismo? Pero por supuesto, y yo creo que es algo que además hace mucho daño, ¿eh? Hace mucho daño. A mí, yo me alegro hoy día que esté el ministro de Ciencia más activo, ¿no es cierto? Y que vayamos dando certeza de una cosa, Mauricio, tan sensible además, porque estamos hablando de personas que han perdido la vida, de familias que han perdido a una persona cercana, ¿no es cierto? No es solamente una estadística, ¿eh? Entonces eso genera mucha más angustia, pero algo que nos han repetido los expertos con quienes hemos seguido esta pandemia reiteradamente es la importancia de la gestión de la información por parte de quien está a cargo. El cómo la autoridad transmite la información y da certeza en una situación de riesgo es fundamental, y ahí es muy nocivo cuando se cambian las condiciones, no solo respecto de las estadísticas, cuando se cambian cómo se entregan las licencias, cuando además se dice una cosa y las autoridades hacen otra. O sea, la gestión de la información de riesgo por parte de la autoridad es algo fundamental, y que esa vocería llegue a la gente, porque si no, la gente se confunde y en muchos casos uno entiende, oye, que no saben qué hacer. Eso es algo fundamental. Mira, nosotros un ratito más tenemos una reunión que siempre hemos hecho los jueves a las 12 con epidemiólogos. Allá hay parte de los que están en el comité asesor, en la mesa social, está la presidenta del colegio médico, están los científicos, algunos de los que están trabajando, ojalá para aportar a la vacuna o tratamiento. Nosotros tenemos gente de primer nivel. Y va a estar también Pamela Santibáñez, la Seremi de Ciencia de Magallanes. Okay. Y yo quiero destacar eso porque nos pidieron poder conocer la experiencia de Magallanes, cuáles eran las claves que al parecer nos permiten decir que estamos en una situación bastante más controlada. No podemos cantar victoria, obviamente, en esto tenemos que seguir siendo muy cautos, pero a mí me parece interesante ver qué pasa, porque en Magallanes aparentemente, después de ser las que estábamos en la situación más crítica como región, ¿no es cierto?, logramos ir conteniendo efectivamente el contagio. Eso significa, senadora, tanto que interesa, Magallanes interesa claramente. Nosotros partimos primero que el resto del país. Yo no diría que estamos saliendo, pero nuestros números en las últimas 2 a 3 semanas han sido bastante positivos, dan un poco de luz, de esperanza, de tranquilidad, hasta cierto punto, pero también se ha planteado de una u otra manera, creo que se lo conversé la semana pasada también a usted, de que podríamos ser ciudad piloto para varias cosas, para el retorno de los restaurantes, de los cafés y los pubs, tal vez ciudad piloto para el retorno a clases, que nadie sabe todavía cómo se va a volver a clases, si se va a hacer un mix, si van a ir en la mañana y en la tarde harán online, o viceversa, si de verdad se van a respetar los 20 alumnos y alumnas por sala de clase, etcétera. ¿Vamos a terminar siendo, cree usted, una ciudad piloto? Mira, ahí, primero yo creo que hay que ser muy cautos, yo reitero eso, y ver cuáles son las medidas que probablemente es difícil saber a ciencia cierta, pero cuáles han sido las más exitosas en términos de control. Y ahí en la barrera sanitaria creo que es algo que es fundamental que se mantenga. Nosotros un poco la condición de aislamiento en esto nos juega esta vez a favor, y eso es algo que tenemos que mantener. Que destacar además, Mauricio, de las cosas que hemos estado viendo, el que tengamos la posibilidad de hacer los exámenes en la región y lo hayamos tenido bastante rápido. Acuérdate que eso cambió el tiempo de espera en algunos casos 10 días, incluso 15. Yo me acuerdo del alcalde Patricio Fernández, ¿no es cierto?, en Puerto Williams, cumplió la cuarentena antes de que le llegara su examen. ¿Y cómo cambió? Cuando el CADI, ¿no es cierto?, fue capaz y tuvimos las capacidades regionales para entregar el examen en 2 días, incluso en menos tiempo. ¿Y eso qué es lo que te permite? La trazabilidad, seguir a los contactos y poder aislar.
aislar en el caso de que tú tienes contagio positivo y en cuarentenar a los contactos estrechos, que parece que esa es la clave y eso hay que mantenerlo. Entonces, a mí no me gustaría que nos relajáramos y en eso vamos a estar alerta, así como lo estuvimos cuando se necesitaron ventiladores, cuando se necesitaron traslados, porque no podemos en esto relajar medidas porque todavía no está contenida, no tenemos una vacuna, no tenemos certeza del tratamiento, te fijas, y creo que en eso hay que ser muy cautos. Ahora, a mí me encantaría, Mauricio, que fuéramos piloto para los apoyos sociales, o sea, seamos región piloto para eso, perfecto, aquí está Magallanes disponible, entonces veamos primero en Magallanes cómo nos hacemos cargo de toda la gente que ha perdido su empleo, porque además ahí tú ves las cifras, no son menores respecto de la cantidad de personas despedidas, las que están con el seguro de cesantía y la suspensión de la relación laboral, ¿no es cierto? Los que se acogieron a la ley de suspensión del empleo, de protección del empleo se llama. Pero a muchos ya les ha bajado la tasa de reemplazo. Primero era 70%, después vamos a 50%, vamos a llegar a 40%. ¿Puede una familia vivir con eso? Entonces, parte de lo que hoy día le estamos planteando al gobierno en esta mesa que busca generar un acuerdo para apoyos económicos es que ahí la tasa de reemplazo se mantenga, que no siga bajando. Porque cuando se presentaron esos proyectos, la autoridad, y eso hoy día se sincera, nunca pensaron que iba a ser tan largo el periodo de apoyo. Y hoy día lo que queda en evidencia, Mauricio, es que la recuperación y el periodo de apoyo directo a la familia va a ser mucho más largo de lo que se pensaba inicialmente. Entonces, a mí me preocupa cuando tenemos señales de que el presupuesto el próximo año va a bajar. Oye, cuando lo que necesitamos es un presupuesto que sea reactivador. Magallanes es una región que depende de la inversión pública, siempre ha sido así. Entonces, lo que decimos Hacienda aquí, si de verdad queremos hacernos cargo, oye, mantengamos al menos el piso del presupuesto del año pasado. Y es momento... Pero se habla, perdón, senadora, se habla de un reajuste o rebaja del 10 al 20% en el presupuesto regional para el 2021. O sea, a mí me parece que eso es inaceptable porque justamente en este momento cuando necesitamos el recurso público para activar además proyectos que significan obras con contratación intensiva de personal, ¿no es cierto? Es aquí cuando necesitamos apostar por mayor construcción de vivienda, por proyectos que efectivamente ayuden en la crisis. Entonces, ahí, Mauricio, parte del trabajo de esta semana, y yo espero de verdad que se genere un acuerdo, que no es el gran acuerdo nacional al que llamó el presidente Sebastián Piñera, no, es un marco de acuerdo para las ayudas económicas ahora a las familias que nos permita aumentar y mantener estable el pago en el ingreso familiar de emergencia, que nos permita mantener la tasa de reemplazo, se llama el porcentaje del sueldo en el caso del seguro de cesantía, que nos permita concurrir a la gente que no ha recibido apoyos. Se discutió qué pasa con los honorarios, los que boletean, y ahí que por lo menos garanticemos también un piso en la misma lógica del ingreso familiar de emergencia. ¿Qué pasa con los pescadores, por ejemplo, que les ofrecieron un bono y después no fue tal el bono? O sea, hagamos de una vez un paquete para apoyar a la familia. Y ahí ya hay cierto consenso en un marco en cifras globales de 10.000 millones de dólares que se pueden ocupar en un periodo del orden de 18 meses. Entonces, cambiemos la lógica. Yo creo que en esto nosotros no podemos estar como pidiendo migaja, que ha sido un poco lo que ha pasado hasta hoy día, cuentagota de proyectos que se van presentando desfasados, como si nos va a rendir más la plata si llegamos más tarde. Al contrario, aquí lo que pasa es al revés. Si no apostamos fuerte al principio, va a ser mucho más difícil revertir no solo la crisis sanitaria, sino también la crisis económica. Sí, no hay que llorar sobre la leche derramada, pero lo mismo se decía haber partido las cuarentenas o una cuarentena nacional o mucho más profunda al principio, 15, 20, un mes, 30 días, y quizás no estuviésemos viviendo lo que estamos viviendo hoy día en términos sociales y económicos. Ahora, quiero ir al acuerdo, este acuerdo nacional que pide el presidente. Finalmente un acuerdo nacional no se va a llegar. Como bien dice usted, es un marco para poder hablar solamente respecto de las ayudas. ¿No se va a ir más allá como pretendía el gobierno? No, y a mí me parece que está bien. Porque si nosotros queremos resolver todos los problemas en un acuerdo, eso no va a salir ni en 2 semanas, ni en 3, ni en un mes. Y nosotros necesitamos concurrir con urgencia, como país, a las familias que hoy día lo están pasando mal. O sea, a las empresas que hoy día le dijeron que no en el FOGAPE, ¿no es cierto?, y necesitan una alternativa.
yo te insisto, los ejemplos de personas donde uno valora el esfuerzo de los municipios en reconvertir, por ejemplo, la actividad de transporte escolar, que hoy día puede ayudar en la distribución de alimentos, pero eso es menor, entonces necesitamos esfuerzo ahí contundente. Y yo de verdad he estado siguiendo, conozco, han sido parte incluso de mi equipo en ciertos momentos, parte de los economistas que están, y hay un esfuerzo muy transversal, Mauricio, de gente de distintos colores políticos que entienden que acá lo que tenemos que hacer es poner la mirada a país. Pero eso requiere urgencia. Eso es lo que le pedimos al ministro de Hacienda y lo que le decimos al presidente. O sea, acá esto no se resuelve solo con caja, esto requiere apoyo mucho más contundente. Bueno, Cercotec ha lanzado una campaña en las últimas horas, en las últimas 24 horas, para el apoyo a los emprendedores, a los microempresarios. Hay críticas de muchos de ellos que no les llega, incluso hablando con Cercotec o hablando con Corfo. Yo diría, senadora, que es el gran punto de las últimas semanas, la escasa ayuda que siente la gente que le llega. Eso es innegable, no se puede ver de otra manera, lamentablemente. Ojalá se arregle y ojalá este anuncio de Cercotec llegue a la mayor cantidad de empresarios, microempresarios, emprendedores, pero hasta el momento no ha sido así. Eso sí hay que dejarlo establecido. Yo te quiero pedir un favor, o sea, cuando converses tú con la directora de Cercotec, con la gente de Cercotec, pregúntale cuántos son los cupos y cuánta gente es la que ha postulado. Y ahí te vas a dar cuenta al tiro de que es absolutamente insuficiente. Entonces, hay un tema que es bien relevante, la gente lo está pasando mal. Entonces, yo creo que igual hay que ser bien responsable en las expectativas que se generan. Yo he visto anuncios con mucha pompa, pero que el minuto de ver cuántos son los cupos que se asignan, cuántos son los recursos, queda mucha más gente frustrada que la que finalmente ve respaldado su proyecto. Entonces, ahí es donde uno dice, como lo hicimos muchas veces en la región, generemos convenios de programación, complementemos los recursos del Fondema, con los recursos que pone Cercotec a nivel nacional, con recursos que pueda poner Corfo, y hagámoslo ya. Y así construyamos el presupuesto para el próximo año, no quitando recursos, sino que fortaleciendo aquellas áreas que sabemos que son necesarias. En capacitación, nosotros tenemos muchas experiencias en que hemos sido capaces de complementar una especie de remuneración directa junto con la capacitación, ¿no es cierto? Y utilizar los programas especiales de empleo así. Pongamos en marcha eso hoy día y que se trabaje además en conjunto con los sectores productivos. A mí me parece que eso es muy importante, con quienes están, ¿no es cierto?, en terreno, y que las instituciones estén más bien al servicio de eso. Yo veo que sigue pasando que más bien se norman a nivel nacional, más que ajustarse a las necesidades locales. Y creo que ahí es donde a mí me encantaría que Magallanes sea piloto en términos de descentralizar, Mauricio, la decisión de los recursos. Déjennos a la región, así como creo que lo hemos hecho bien, en parte también porque tenemos la capacidad de conversar todos en Magallanes. Yo creo que eso ha sido una de las claves que también nos ha permitido salir mejor, el que todos en conjunto, transversalmente, hayamos pedido en su momento la cuarentena, como tú decías, total, y hayamos estado dispuestos a eso, el que nos hayamos puesto detrás la coordinación del mundo científico, el mundo de la salud, no por una autoridad que viene de arriba, sino desde la base, que es algo que también nos ayuda y que hoy día yo creo que tiene que estar sobre la mesa. Le quiero pedir su opinión respecto de la polémica de las últimas horas respecto de la filtración del instructivo emanado desde SECON, desde la vocería de gobierno. Ayer asume la responsabilidad la ministra Carla Rubilar, pero el instructivo para sacarle brillo a la entrega de caja es bastante impresentable, senadora. O sea, es inaceptable. Además, cuando hablamos de una situación de tanto dolor para las familias, cuando hablamos de entregar alimentación que es básica y que además se financia con los impuestos de todos los chilenos. O sea, nosotros hace mucho rato normamos, Mauricio, que en las campañas electorales no se puedan entregar canastas de alimentos, ni cordero, ni otro. ¿Te acuerdas que era parte como una suerte de compravota? Sí. Porque eso es inaceptable. Eso no, o sea, aquí yo le diría a la gente, reciba su caja y recíbala con toda dignidad. No es un regalo del presidente. Eso es lo que le corresponde al Estado de Chile hacer con familias que lo están pasando mal. Ahora, aquí hay una polémica más gruesa, ¿no? Y a mí me parece que ese instructivo no sale sin que alguien lo conozca, sin que la ministra lo conozca, perdón. O sea, ahí eso es articulado. Y si se quiere en esto beneficiar electoralmente de la crisis del presidente, está muy equivocado. Porque lo que la gente espera, lo que los chilenos esperamos, es que sea capaz de liderar la crisis. Que sea capaz de liderar, eso es lo que uno espera de un presidente.
y no estar pensando que porque entregan una carta y una caja de alimentos, la gente va a cambiar su percepción. O sea, al presidente se le va a medir por el resultado final de esta pandemia. Y eso es el número de muertos, eso es cómo enfrentamos la recesión económica, ¿no es cierto? Ahí es donde esperamos que esté y no en esto tan pequeño. Senadora, hay mucho interés y nos están preguntando hace muchas semanas, lo hemos conversado, creo que la semana pasada no lo hablamos, pero postnatal de emergencia. Usted ha propuesto la licencia COVID especial. El gobierno está planteando otras alternativas, pero la gente insiste y pregunta todos los días. No toda la gente, no toda la población está pendiente de lo que hace el Parlamento, lo que dice el gobierno, las noticias políticas. Están esperando algo que se había, no sé si prometido, pero sí se había anunciado, se había dicho, vamos a trabajar en esto, en el postnatal de emergencia. Y no ha pasado nada todavía, senadora. Mira, ahí, ¿cuántas veces conversamos nosotros la extensión del postnatal? ¿Cuánto nos costó? Fueron como 6 años, ¿no es cierto?, haciendo marcha, y eso es bien importante clarificarlo, porque el poder extender el beneficio significa recursos públicos, y por lo tanto, si no está la firma del presidente, es como un papel, no es una declaración solamente, pero no es efectivo. Y eso es bien importante decirlo, porque aquí se tramitó el proyecto en la Cámara de Diputados, pero no tiene los recursos de respaldo. Entonces, lo que dijimos acá al gobierno, no, por favor, hágalo usted. Y revisando, hay una alternativa que es la que he planteado, que es esta licencia COVID paternal, le puse, de emergencia, ¿no?, que no requiere proyecto de ley. Mira, nosotros hemos cambiado durante este tiempo un poco la lógica de la licencia. Cuando se entrega la licencia COVID al contacto estrecho, no es porque la persona esté enferma necesariamente, sino que es preventiva. Es para cuidar que se quede en cuarentena, ¿no es cierto?, y no contagie a otros si tuviera el virus. Entonces uno dice la misma lógica cuando hablamos de una mamá con un niño lactante de 6 meses, de 7 meses, por la fragilidad de esa etapa. No podemos correr el riesgo de que la mamá salga a trabajar, se contagie, y además porque no hay cuidado infantil. O sea, si hubieran salacunas sería distinto, pero no hay y no van a haber por un tiempo, ¿no es cierto?, también por motivos sanitarios. Entonces uno dice, es lo mismo, es una licencia preventiva, y eso basta, una resolución de la Subsecretaría de Salud Pública para que se haga, Mauricio. Ni siquiera necesitamos un proyecto. Y además eso se financia vía FONASA, y también financia en parte las ISAPRES, que me parece harto bien, fíjate, que las ISAPRES tengan que aportar también para la protección de la maternidad después de que han castigado a las mujeres permanentemente con costos de los planes que son mucho más altos. O sea, ahí está. Y si no, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las familias que están en esta situación presentan licencias de salud mental, presentan licencias alternativas o por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, porque hay una realidad práctica que hay que resolver. Yo en eso comparto el sentido de urgencia, y por eso ni siquiera tenemos que pasar más tiempo en tramitar un proyecto de ley, sino que la Subsecretaría de Salud Pública, hoy día la vamos a tener en la Comisión de Salud en la tarde, se la vamos a volver a plantear, ella tiene en sus manos la solución. A la par de eso, también hemos puesto sobre la mesa la situación de familias que tienen un hijo de 1 año, de 1 año y medio, de 1 año y 2 meses, que tampoco tienen una sala cuna. Y yo creo que esas situaciones también tenemos que hacernos cargo. Y ahí es donde estamos viendo distintas alternativas que tienen que ver con una fórmula especial en la Ley de Protección del Empleo, donde ellas tengan un 70% de tasa de reemplazo cuando no pueden teletrabajar, porque no en todos los casos se puede trabajar desde la casa. Pero algo que a mí me parece fundamental es que en este caso la mamá, el papá tengan la posibilidad de optar en qué es mejor. Ahí hay distintas realidades y yo creo que hay que darle alternativas para ver cuál es la mejor situación. Si puede volver a su trabajo en modalidades de teletrabajo, todos los apoyos para eso. Si es la Ley de Protección del Empleo, pero con la garantía no solo del 70% de tasa de reemplazo, Mauricio, sino también de que el fuero se va a extender por todo el tiempo que se use esa ley. Porque lo que yo no quiero es que después cuando vuelvan a esa mujer las echen. Y que eso sabemos que es mucho más probable. O sea, a las mujeres ya el ser madre significa muchas veces un costo. Por eso existe el fuero laboral, que es 1 año después de terminado el postnatal. Entonces, si ese periodo se acota, es mucho más cuando una empresa tenga que ajustar, porque se va a mantener un tiempo complicado, que no sean las mujeres las primeras en la lista. La famosa voluntad política falta, ¿no? Pero obviamente, y hacerse cargo, o sea, si hay uno donde dice, Mauricio, ¿qué más tiene que pasar para que se entienda que aquí nos sirve el cuentagota? Nos sirve.
O sea, esta lógica como del comprar barato, de esperar a que me rinda más. ¿Ah? Y eso es un juego de Hacienda muchas veces. Y no se implementa el programa porque así me va a durar más la plata. Eso, en este caso, significa mayor costo, porque el virus se expande. Mira, nosotros tenemos una situación privilegiada en Magallanes, pero hoy día la mitad de la población del país en cuarentena. Mira la situación en Valparaíso, todas las medidas que se anuncian el día de ayer. O sea, aquí hay una situación grave como país que requiere reaccionar. Oiga, senadora, ¿tiene alguna noción de cómo van a volver los chicos y chicas, alumnas a clase? Hay una tremenda duda. La gran mayoría apunta que el primer semestre ya no, que se habla de fines de julio, los primeros días de agosto. ¿Pero van a volver como estaban esas 2 semanas que estuvieron en marzo? ¿Se van a hacer? ¿Qué se conversa? ¿Qué se habla? ¿Qué información tiene usted? Porque las mamás, los papás, los apoderados tienen muchas dudas. Incluso algunos ya decidieron, yo este año no los voy a enviar al colegio. Yo creo que en esto la palabra clave va a ser la flexibilidad, Mauricio. Flexibilidad, o sea, y yo creo que uno no puede obligar a una familia si no siente que está todos los resguardos necesarios al que lleven a los niños a la escuela. Hay una pauta y en eso está bastante normado de cuáles deberían ser las condiciones, pero significa espacio físico más amplio, probablemente no van a poder volver los chicos con la jornada completa. Algunos me han señalado que se van a priorizar a los cursos más altos, o sea, cuarto medio probablemente se hará el esfuerzo de que vuelvan porque su realidad es distinta, pero hay otros que no. Entonces yo creo que en esto hay que evaluar, y lo que uno pide es que sea además con los padres y apoderados, con los centros de padres sentados a la mesa. Eso es lo que genera confianza, no con imposición, conociendo realidades distintas. Probablemente en localidades donde el virus no ha llegado tanto es mucho más fácil. O sea, nosotros quizás en Cerro Castillo, te pongo el ejemplo, tenemos una realidad que es distinta a la de Punta Arenas. Y permitamos que ahí esté la flexibilidad y que tome la decisión la entidad local. Mira, una de las cosas que hemos pedido, y vamos a volver a insistir, es la importancia de que las decisiones se tomen con los actores locales. Y yo creo que eso es clave, y es uno de los errores que se han cometido. Ahora recién se potencia la atención primaria, ¿no es cierto? Y se dice lo que pasa en el territorio es clave para el seguimiento de los contactos, para el aislamiento, para encuarentenar. Yo creo que es lo mismo en estas decisiones. Veamos con los actores si es que están las condiciones, y si no, yo creo que en esto hay que tomar la decisión más preventiva en el resguardo de los niños. Absolutamente. Senadora Carolina Goich, muchas gracias por conversar con nosotros abriendo esta jornada de día jueves 11 de junio. Muchas gracias, que tenga buena jornada. Muchas gracias, Mauricio, buenos días. Que esté muy bien, buenos días. Pausa, nosotros ya venimos, conversamos con el concejal Alejandro Soler en los próximos minutos. Ha terminado el contrato de el cobro de tarjetas de estacionamientos, pero también hay otras noticias que se fueron brotando, que fueron apareciendo ayer en el Consejo Municipal. Conversamos con el concejal Soler en los próximos minutos. Pausa, ya venimos. Ferretería San Marcos, su ferretería Amigos, precio encimera fogón de 1 o 2